Está la profesora Raquel Ceballo, que es profesora de la Universidad del Valle en la Facultad de Administración en la sede de San Fernando. Y es abogada, formada en Derecho, es especialista en negocios y contratación internacional. Tiene un doctorado en Derecho en la Universidad Carlos III en Madrid. Tiene una serie de artículos y libros publicados sobre responsabilidad civil, sobre relaciones comerciales. Y Manuel Silva, ¿qué se me hizo? Manuel Silva es profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, es comunicador social de la Universidad de Antioquia, es magíster en filosofía de la Universidad de Antioquia, es doctorado en teoría de la literatura comparada de la Universidad de Barcelona y ha venido trabajando el tema, sobre todo el tema de la imagen, el cine, el documental y el tema de la violencia y de la memoria de esa violencia a través de la imagen. Entonces, este es como el componente del panel que tiene varios factores que es lo que queremos también mostrar en estos diálogos de memoria, distintas perspectivas, distintas miradas, para que se pueda dar precisamente el diálogo. Entonces, yo quisiera darle la palabra a Sofía para que ella sea la que inicie y luego seguimos con la profesora Raquel y en ese orden cerramos con Manuel Silva. ¿Listo? Profesora, bienvenida. Ya, listo. Bueno, mejor, yo creo. Buenos días para todos y todas. Esta es una inquietud, una intuición que me ha llevado en todo mi recorrido académico y es el tema del lenguaje. Cómo se habla, cómo se dice, y haciendo eco a lo que nos decía ahorita el profesor, si no desarmamos el lenguaje, vamos a seguir reproduciendo las violencias, ¿no? Entonces, esta es una pregunta por las víctimas, desde una mirada de Walter Benjamin. Este es un ejercicio de mi tesis doctoral, y es bajar el concepto. La filosofía nos llena de conceptos, pero hay veces que hay que bajarlos. Y cuando nos enfrentamos a una realidad como la de nuestro país, con nuestras ciudades, con nuestra urbanidad y con nuestra propia humanidad, a mí me chocó. Entonces, creo que darle contenido a la forma de la filosofía desde la víctima es mi apuesta, desde el lenguaje, por supuesto. La pregunta por las víctimas. Walter Benjamin es uno de los filósofos más subversivos de la historia del siglo XX. Sus textos fragmentarios y alegóricos, a veces en tono académico y en otros poético, tienden a considerarse parte de la tradición ligada al criticismo literario y a interpretarse desde una perspectiva estética. Sus exegetas tratan su corpus como una amalgama de escritos brillantes e idiosincráticos, como la obra de un genio único e inclasificable, sin unidad alguna. Hannah Arendt, por ejemplo, se refiere a él como un buscador de perlas. E incluso Adorno, al hablar de su tono, dice que parece que está intentando descifrar un profundo misterio. Sin embargo, la propuesta benjaminiana aspira a la transformación política de la hora. Este texto se centra en dos conceptos fundamentales que se encuentran en una formulación radicalmente nueva dentro de la tradición de la filosofía: tiempo y memoria. Se reflexionará, pues, el concepto de historia que se desarrollará en la obra tardía de Walter Benjamin, y en este sentido puede considerarse el último eslabón de un problema que atraviesa todo su recorrido intelectual. La categoría fundamental de la filosofía de la historia benjaminiana, lejos de presentarse como un discurso de legitimación del presente con vistas a un futuro, se articula alrededor del concepto de rememoración. Este vertebra no solo en su crítica a los postulados del moderno historicismo, fiel servidor de la ideología del progreso a la que el filósofo pretende desenmascarar y dar respuesta, sino que se fundamenta en un nuevo relato histórico, como intervención en el presente, en el que no está en juego el altisonante relato épico de los vencedores, sino las voces silenciadas de las víctimas, arrolladas por la lógica del progreso. A partir de esta lectura vamos a leer al Benjamin más
más experimentado, un poco más anciano, ya con resabios del ejercicio intelectual, y vamos a ver un Benjamin, un flaneur, un paseante que va construyendo ciudad, que va reconociéndose y casi que mimetizándose con el lenguaje urbano. A pesar de que tanto guerras como personas inmoladas en ellas ha habido siempre en la historia de la humanidad, solo recientemente y después de la Segunda Guerra Mundial ha surgido el interés por la memoria de las víctimas antes de los conflictos y sus vencedores, el cual ha conllevado un reconocimiento jurídico, público y mediático de las mismas. Hasta entonces, las víctimas habían sido consideradas insignificantes o irrelevantes en los relatos de la historia y eran vistas incluso, en algunos casos, como el precio que se debía pagar con miras a un fin más alto. Ese fin fue, durante mucho tiempo, el progreso, y hoy en día ha tomado la forma de múltiples intereses económicos y políticos. El sufrimiento y la realidad de las víctimas habían estado hasta entonces limitados al ámbito de lo privado. Las víctimas eran invisibles y vivían en una constante negación hermenéutica que, siguiendo a Reyes Mate, puede explicarse a partir de tres factores. 1. El prestigio de la violencia. Le damos un papel preponderante a la violencia. 2. La tesis de la religión que entiende el sufrimiento como un camino hacia la salvación. Yo redimo mis pecados. 3. El predominio de una filosofía de la historia que elabora sus relatos desde la perspectiva de los hechos y los vencedores, no desde los proyectos frustrados, utopías negadas, no hechos, etc. En este último punto es precisamente donde aparece y resulta muy pertinente la propuesta de Walter Benjamin, como alternativa para explicar lo que está sucediendo con las víctimas y proponer una nueva mirada al pasado, una mirada más justa con ellas. La mirada de Benjamin es muy pertinente porque su mirada a la historia tiene un interés práctico, en sentido ético y político, que se expresa en la posibilidad de las generaciones presentes de redimir a las víctimas y hacer justicia a través de la memoria histórica como condición propia para la felicidad. La mirada a la historia desde las categorías de vencidos y vencedores resulta también muy apropiada para la realidad colombiana en el marco de un conflicto armado que se ha prolongado durante más de 50 años y en el que se ha visto involucrada prácticamente toda la sociedad. Como decía, la Segunda Guerra Mundial fue el acontecimiento que condujo a un giro en la mirada hacia las víctimas. Adorno le hará a Benjamin una crítica y le dirá: querido Walter Benjamin, después de la Segunda Guerra Mundial no se puede pensar nada. Si la razón hizo esto, no puede haber arte, no puede haber música, no puede haber otra forma de pensamiento. Y Benjamin le dijo: sí, espere, la música, el jazz. El jazz es la ciudad. Y es aquí cuando Benjamin retoma esa metáfora del libro de los pasajes y se convierte en ese paseante, con la música, con el sonido, con esa otra posibilidad de redención. Recordemos siempre el Benjamin judío. No podemos leerlo sin esa condición judaica de él. A partir de testimonios de víctimas sobrevivientes, como Primo Levi y los llamados juicios de Nuremberg, que mostraron el horror de lo que había sucedido, se expusieron a nivel nacional e internacional los hechos de terror, lo que eventualmente devino un tipo de solidaridad hacia las víctimas y a sus causas frustradas. La contundencia de 60 millones de personas muertas, en su mayoría civiles, lo que equivalía a un 2% de la población mundial en esa época, era en medio de un mundo crecientemente globalizado, un factor de shock y alarma para la humanidad. En efecto, era un estado de sitio, como diría Benjamin. La Segunda Guerra Mundial puso en evidencia en la esfera pública la posibilidad de lo impensable. La realidad de la atrocidad confrontaba la conciencia racional de Occidente y ponía en tela de juicio la pertinencia y viabilidad de los derechos humanos. Sin embargo, otros acontecimientos históricos, como la Primera Guerra Mundial, en la que murieron 10 millones de personas y que fue en su momento el conflicto más sangriento de la historia, contando con un importante, además, desarrollo tecnológico, ya habían abandonado el terreno para los movimientos de crítica a la violencia que surgirían después.
La tecnificación de la guerra y su creciente capacidad destructiva ponían en evidencia que la violencia no podía ser aceptada como medio para alcanzar los objetivos imperialistas de los países. Por otra parte, la influencia del cristianismo, aún en medio de la era secular, Taylor, o de un desencantamiento del mundo, Gaucher, había contribuido a afianzar poco a poco la conciencia occidental de valores como la piedad ante el dolor, la igualdad, la fraternidad, el dolor. La imagen de Jesús crucificado como víctima de una injusticia estaba de manera inconsciente en el imaginario colectivo. Los relatos de la Biblia, como los analiza René Girard en su teoría de la rivalidad mimética, ponían en evidencia la dinámica del pecado y el carácter contagioso de la violencia. La Biblia contenía también numerosas exhortaciones al recuerdo. En el contexto colombiano, el interés por la memoria de las víctimas también se ha hecho visible, ya que luego de los procesos de paz adelantados con los grupos de autodefensas, guerrillas, etc., ha habido un auge de iniciativas, ejercicios, proyectos y publicaciones desarrollados desde el sector oficial y no oficial que busca recuperar en efecto la memoria histórica. Lamentablemente, la mayoría de estos ejercicios son desconocidos por la opinión pública y la sociedad en general, y se mantienen aún en la esfera de la élite política e intelectual, limitando su posibilidad para visibilizar y reivindicar a las víctimas y sus demandas. En los últimos 8 o 10 años, el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación ha realizado un gran esfuerzo por poner el tema de la memoria histórica en la agenda pública, tal como le dicta la Ley de Justicia y Paz, desarrollando un importante número de investigaciones e informes sobre temas transversales, casos emblemáticos de la violencia y el terror en Colombia. Asimismo, la aprobación en el mes de junio de 2011 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, donde se presenta la memoria histórica como un componente de reparación integral y se hacen ajustes frente a las definiciones propuestas en Justicia y Paz con relación al derecho a la verdad y al deber del Estado frente al conocimiento histórico, ha conllevado a que haya un interés de la opinión pública por las víctimas y sus derechos. Es importante anotar que la mayoría de estas iniciativas, cuando tienen un carácter académico, se realizan desde los distintos campos de la filosofía. Su estudio es más común desde la antropología, la sociología, el derecho, con lo cual podrían enriquecerse con una reflexión desde la filosofía, como la que pretende este ejercicio de escritura, sobre el concepto mismo de memoria histórica y sobre las posibilidades que el ejercicio de la misma presenta para nuestra realidad y para nuestra forma de relacionarlos con los otros. Esta perspectiva permitiría, por ejemplo, indagar acerca del propósito o finalidad de estas iniciativas de memoria para determinar si es promover la verdad, la justicia, la reparación, la reconciliación, la no repetición, como indica la Ley de Justicia y Paz, o bien pueden identificarse con otros fines más allá de estos, con relación, por ejemplo, a la reivindicación, a la redención o al reconocimiento de las víctimas. Aquí, digamos que podría pensarse, por ejemplo, que el rol de la memoria histórica es ejemplarizante. Tenemos que retomar, tenemos que mirar qué debemos hacer. Sin embargo, su efectividad en esa tarea sería fácilmente puesta en cuestión, pues de qué han servido los múltiples ejercicios de memoria histórica llevados a cabo en todo el mundo después del Holocausto, cuando continuamos repitiendo acciones similares, genocidios, dictaduras, masacres. En una entrevista acerca del tema, Reyes Mate afirmaba con respecto al caso colombiano: el mal que se hace no se puede prescribir ni ser olvidado, porque si en el momento de la negociación se prescribe o se olvida, ¿qué impide seguir matando? Por eso, la propuesta de este trabajo es explorar las posibilidades de la memoria histórica en Colombia con relación a la redención de las víctimas de la violencia, a partir del armazón conceptual de Walter Benjamin, un pensador que ha rescatado lo perdido, fracasado y olvidado, a saber, el sufrimiento y la realidad de las víctimas,
para ponerlo en el centro de la historia y de la política. Concretamente, el problema central de esta investigación es la pregunta: ¿cuál es el papel de las iniciativas de memoria histórica en el proceso de redención de las víctimas de la violencia en Colombia? ¿Y en qué sentido puede entenderse esa redención en el contexto colombiano? Este trabajo es una aproximación a las prácticas y ejercicios actuales de la memoria histórica en Colombia, a partir del concepto de memoria histórica tal como lo presenta el filósofo alemán Walter Benjamin en dos de sus principales obras. Por supuesto, la tesis de la filosofía, las tesis sobre la historia y el libro de los pasajes. Se trata de un ejercicio de aproximación filosófica a un problema social, prácticas y ejercicios de la memoria histórica. Y por tanto, aunque no puede dar cuenta de la totalidad del mismo, busca enriquecer su ejercicio y los demás debates que desde otras disciplinas se realizan en torno a él. Desde un punto de vista filosófico más amplio, este trabajo se enmarca en la filosofía, la historia, la política, la ética y la estética. Con el fin de abordar el mencionado problema, este trabajo se estructuró en tres partes. La primera contiene una reconstrucción de los conceptos de memoria histórica aplicados en Colombia con base a tres fuentes: legislación colombiana, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y algunas organizaciones de víctimas. La segunda parte consiste en una presentación de las principales tesis acerca de la memoria histórica, tal como ha sido entendida por el filósofo Walter Benjamin en sus dos libros. La tercera parte consiste en un análisis de la memoria histórica tal como está siendo implementada en Colombia con relación a la propuesta de redención benjaminiana. Voy a hacer un pequeño esbozo de estos 5. Gracias, profe. El ejercicio que se hace es mirar desde ese corpus lingüístico que construye Walter Benjamin y que nos recuerda en el libro de los pasajes, por ejemplo, a partir de los convolutos. Es muy hermoso cómo Walter Benjamin relaciona la ciencia y sus lecturas sobre la astrofísica, y nosotros somos convolutos. Los convolutos son cúmulos de estrellas que unidos forman una constelación. En este momento hay una constelación de pensamiento. Para Benjamin, el ejercicio de memoria histórica se trata de eso, de no concebir la fractura histórica y tener un anhelo en el pasado y esa ansiedad por el futuro, sino es la posibilidad del habla. ¿Qué habla la historia? ¿Cómo habla la historia? Gracias. ¿Cómo habla la historia? ¿Cómo es el ejercicio político? ¿Cómo habla la víctima? La víctima tiene una forma de lenguaje positivamente. ¿Es el silencio? Sí. ¿Es la mudez? También. Por eso hablar de memoria histórica es hablar desde un reconocimiento némico, anémico, estético y por supuesto político. Esa es mi apuesta y va ahí en construcción. Gracias. Buenos días a todos, al profesor Delfín Grueso, mis agradecimientos, al grupo de Praxis, a los profesores que nos acompañan, especialmente a nuestro director del programa de paz, el profesor Adolfo Álvarez, el profesor Byron de mi facultad y a todos ustedes, a los panelistas. Bueno, mi papel, como siempre de los abogados, es el papel de dar fe, y dar fe histórica, legislativa, de cómo evoluciona la conducta humana, y cómo esa conducta humana se regula a través del tiempo de acuerdo a los procesos sociales que se van dando en la misma sociedad. Parto por decir pues, que Colombia, obviamente con la Constitución del 91, somos un Estado social de derecho, ¿no es cierto? Y dentro de esa perspectiva, Colombia es un país vinculado a organismos internacionales. Tenemos unos principios, artículo 9 de la Constitución, que plantea la necesidad de que Colombia respete el derecho internacional, se acoja a los principios del derecho internacional, porque los países pues, nos movemos en escenarios internacionales, lo decían los predecesores de esta conferencia, como la globalización, la globalidad, la transnacionalización de los crímenes, del derecho mismo, pues nos llevan a contextos internacionales, y mi presentación va a ser a partir de estas consideraciones, por qué nosotros hicimos un acuerdo de paz
no desde la perspectiva política, sino desde la perspectiva jurídico-social, sociológica, y por qué ese acuerdo de paz tiene un componente tan importante como es la justicia de paz, o sea, la justicia transicional, la justicia restaurativa. Entonces, esto me lleva a plantear un poco una pequeña introducción en la cual Colombia pertenece a la ONU y dentro de esta vinculación como país, representado por nuestros presidentes, pues allí nos suscribimos a una serie de pactos internacionales y dentro de esos pactos internacionales que surgen desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando efectivamente, como lo ha dicho la profesora y el profesor Mario, pues esa Segunda Guerra Mundial hace nacer una nueva forma de justicia. Hasta antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los estados solamente se regían por sus derechos nacionales. No había ninguna justicia internacional aplicable para delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, que fueron los primeros que se juzgaron. Y traigo a colación la importancia del Tribunal de Nuremberg, que obviamente en el contexto del derecho internacional de la guerra, los vencedores, los países vencedores son los que tienen la potestad, primero, de buscar una recuperación económica, una indemnización, una restauración, una reparación, y es Estados Unidos quien con los países aliados instauran los tribunales de Nuremberg a Alemania, país que había creado la guerra, que había causado daños a otros países como Francia, como Italia, en fin, Inglaterra, y entonces en ese contexto internacional el país vencedor impone las reglas. El país vencedor juzga al enemigo. Se basa sobre esa teoría del enemigo, donde entonces se instaura con el Tribunal de Nuremberg un tribunal para juzgar a Alemania, pero un tribunal que tenía jueces norteamericanos. Entonces, ahí quiero que ustedes tengan eso como en mente, cómo se pasa de un ordenamiento jurídico nacional a un ordenamiento jurídico internacional, porque no había en cada país cómo juzgar a los criminales de guerra alemanes. Eso hace que surja un nuevo derecho con una impronta muy importante del derecho anglosajón, que diferencia del derecho continental europeo. Nosotros en Colombia somos tributarios del derecho continental europeo, de un derecho reglado donde es el Estado quien tiene la fuerza y la potestad para juzgar a sus nacionales, y es el Estado quien los persigue y los acusa. Diferente del derecho anglosajón, donde no es el Estado quien los persigue, sino que es el ciudadano quien debe defenderse, ¿sí? Y obviamente se rige bajo normas de precedente, o sea, de casuística, frente al derecho nacional europeo, que se rige sobre principios de un derecho positivado, un derecho eminentemente objetivo contenido en normas. He habido grandes situaciones que diferencian, y en el Tribunal de Nuremberg se llegó a un acuerdo de los países que eran básicamente europeos para poder tener unas reglas de cómo juzgar a estos criminales de guerra y cómo aplicarles unas sanciones de Estado a Estado que antes no eran posibles. Este precedente de Nuremberg pues irradia todos los sistemas de justicia transicional. Posteriormente vienen los tribunales de Yugoslavia, vienen los del caso de África con el apartheid, vienen muchos otros casos que se van a juzgar a nivel internacional. En 1998, los países a través de la ONU crean un organismo internacional, porque los países normalmente no son capaces, ni su estructura normativa de justicia ordinaria permite juzgar grandes crímenes como masacres, desplazamientos y grandes violaciones. Entonces, el ordenamiento nacional no alcanza, no tiene el aparato judicial para hacerlo. Entonces, eso lleva a que en 1998 se cree la Corte Penal Internacional de Justicia, donde los países que son vinculados a este modelo tienen la obligación de someterse a la Corte Penal Internacional en aquellos delitos que ellos no son capaces o sus jueces de poder perseguir. ¿Por qué? Porque se consideran delitos de carácter universal, homicidios universales. Entonces, las sanciones están por fuera de las normativas nacionales. Nuestro Código Penal, hasta 1998, no tenía consagrado dentro de su cuerpo normativo ese tipo de normas. ¿Qué quiere decir eso? En los años 80, cuando empezó en Colombia el auge del narcotráfico, por ejemplo, traigo a colación el caso, no existía el delito de lavado de activos, no existía el delito de testaferrato.
por lo cual los carteles iniciales de Cali y de Medellín, que fueron los pioneros, no podían ser juzgados por las normas penales para condenarlos, porque no había norma. Y si no hay norma, sencillamente no hay sanción. Eso llevó a unas reformas para poder involucrar delitos como lavado de activos, ley 30, consumo, toda esta serie de cosas, que son un derecho positivado. En el año 98, con la Corte Penal Internacional, Colombia se somete a ella y obviamente esto hace una reserva de ese tratado, porque los tratados tienen reservas. Colombia con su tratado hace unas reservas que tienen que ver con la no pena de muerte, porque tenemos consagrado el derecho a la vida en el artículo 11. Y esas dos reservas de esperar un tiempo, que fue aproximadamente 5 años, para poder, estaba en negociaciones con las FARC precisamente y otros grupos armados, entonces para poder sacarlos de la jurisdicción internacional, dejarlos en la jurisdicción nacional. ¿Qué ocurre con los acuerdos de La Habana? Ocurre que los acuerdos de La Habana están totalmente vinculados a esa justicia internacional y pues escuchando a los profesores han narrado una serie de situaciones que de pronto se quedan por fuera, y es que nosotros en los textos de La Habana, que lo hizo una élite guerrillera y una élite estatal, se acogió a parámetros internacionales. O sea, ni Colombia ni la guerrilla de las FARC tenían el poder para decir no nos sometemos a una justicia transicional, porque es una obligación del Estado colombiano, porque si no tendrían que ir todos ellos a la Corte Penal Internacional. Dentro de estas negociaciones se trató de armonizar la JEP con todas las normas internacionales, con el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, los convenios y tratados que hemos firmado, que hacen parte en Colombia de lo que se denomina bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra constitución política no puede estar por debajo de ningún tratado internacional, tienen el mismo rango cuando tienen que ver con derechos humanos. Por tanto, Colombia ya era firmante, había adherido a muchos tratados de derechos humanos que obligaban a crear una jurisdicción especial, transitoria en el tiempo, para poder juzgar los crímenes de guerra. Una guerra interna, denominada por la ONU como un conflicto interno, y ahí surge la justicia transicional. Esa justicia entonces va a tener un sistema, porque no es una justicia igual a la ordinaria, un elemento importante a tener en cuenta. Cuando escuchamos los detractores, dicen ¿por qué el juez penal condena al que se robó un yogur o no sé qué, o condena al que mató al amigo en una borrachera a 20 años de cárcel, y a los guerrilleros les regalamos solamente 8 años, o les regalamos 5, y a la guerrillerada no paga nada? Entonces, ¿cómo así? ¿Esto es un regalo? ¿Esto es un atropello? No, es que en las guerras internacionales el país vencedor impone la regla, impone las condiciones. En Colombia no hubo vencedores, ni el Estado fue vencedor, ni las FARC fueron vencedores. Ahí entonces surgió una negociación. Y esa negociación tuvo un punto de referencia, y es el acuerdo que hizo Álvaro Uribe Vélez para poder someter a los paramilitares. El antecedente es la Ley de Justicia y Paz de Álvaro Uribe Vélez, donde los paramilitares tuvieron la misma condición de tratamiento que aparece en la sanción para la guerrilla en los acuerdos, en la justicia de paz. Ese es el antecedente en Colombia, y obviamente las penas no pueden ser iguales a las penas del Código Penal, porque nadie negocia y se somete para que le apliquen la misma ley. Ese es un principio de negociación y de conciliación y resolución de conflictos. Cuando vamos a conciliar, vamos a resolver un conflicto, tenemos que buscar parámetros diferentes, alternativos a las penas establecidas. Entonces, importante tener claro ese concepto de la justicia ordinaria, con unas condenas y unas penas mucho más altas, 30, 35 años, a lo que tenemos nosotros en un acuerdo de paz. Porque un acuerdo de paz es eso, buscar la reincorporación de la insurgencia, buscar la recuperación de quienes han sido ofensores. Y un punto importante dentro de esa justicia transicional, efectivamente, son las víctimas. En el centro están las víctimas, reconocidas a partir de la Segunda Guerra Mundial como sujetos de derecho, pero también son sujetos de derecho los ofensores. Esa es la doble misión de la justicia de paz. De un lado tenemos la recuperación de las víctimas, la centralidad de que tengan reparación, tengan reconocimiento y la no repetición.
y una memoria histórica de lo que ha acontecido. Pero de otro lado también son sujetos de derechos, el cuerpo de guerrilla, son ciudadanos colombianos que se les debe respetar el debido proceso, se les debe respetar los acuerdos a que el Estado colombiano llegue con ellos. Esta justicia, como lo he dicho, es transicional, dura aproximadamente 16 años. Preocupante, profesor Mario, que la parte de reconocimiento de verdad son ya 3 años, ha transcurrido 1 en todas estas peloteras, de estos ataques de las facciones de derecha del país, entonces ya nos quedan 2, entonces la pregunta es si realmente alcanzaremos a conocer toda la verdad, porque el tiempo está volando y tiene tiempos que precluyen rápidamente. A veces nos podríamos preguntar nosotros los intereses que hay, que todos los podemos deducir, de que no aparezca toda esa verdad que involucra a muchos actores, no solamente de las FARC, sino también a muchos actores de cuerpos de seguridad del Estado, de cuerpos de la administración del Estado y terceros empresariales que han financiado el conflicto interno. Entonces, esto tiene periodos perentorios y creo que la tarea, profesor Mario, de todos nosotros, desde la academia sobre todo, es... No he visto ningún debate hasta ahora donde planteemos cómo se van a vencer los términos para las comisiones de la verdad y el reconocimiento de hechos. Creo que esa es una tarea que yo invito al profesor Delfín, a esta universidad, a ustedes en la Nacional, para que miremos muy bien cómo los plazos se están venciendo y cómo todos los procesos en Colombia terminan por vencimiento de términos. Para mí, como abogada, en lo que he trabajado siempre en el derecho, es muy triste, ¿sí? Que todos los grandes procesos de los grandes criminales del Estado de cuello blanco terminan todos por preclusión de términos. O sea, aquí no pasó nada, aparte del escándalo. La publicidad, ¿no? La imagen, en el rastreo, tal vez el profesor lo va a decir claramente lo que significa la difusión, la presentación de la noticia sobre estos casos. Entonces retomo lo que es la jurisdicción de paz. Entonces la jurisdicción de paz, ¿qué es y qué no es? ¿Cierto? Es efectivamente un mecanismo que tiene reglado el derecho internacional público. Ni la Corte Constitucional, ni el Ejecutivo colombiano, Uribe, Duque, Santos, podían cambiar términos de la jurisdicción de paz. Es un modelo establecido por ONU que hemos aceptado y que viene de otros contextos. Claro, somos un acuerdo ya de 4ª generación. Los primeros acuerdos fueron más sencillos. Y hay que diferenciar que no es lo mismo este acuerdo, esta jurisdicción especial para la paz que tenemos en Colombia, lo que pasó en Nuremberg, lo que pasó en la Yugoslavia, a lo que pasó más parecido a lo de África, lo del apartheid, donde no hubo realmente esa confrontación entre países, como tampoco entre Colombia, no hubo entre países, pero que son conflictos internos que han nacido en la sociedad y que son resultado pues, de diferentes expresiones y violencias. Y yo sostengo que tiene mucho que ver, obviamente, ustedes lo saben, la parte económica del país, su falta de desarrollo en lo rural, en lo urbano. Es lamentable que un país con 2 mares, con todo lo que tenemos de tierras, el manejo de la tierra, pues el profesor decía que en el gobierno de tal vez Carlos Lleras Restrepo se hizo una reforma agraria, pero no se hizo, se sacó la ley 200 de tierras, una ley maravillosa, extraordinaria, que ojalá pudiéramos implementarla en Colombia. Quienes estudiamos derecho años hartos, ¿no? Estudiamos la ley de tierras, ya no se estudia en las facultades de derecho. Una verdadera reforma agraria legítima, equitativa, que quizá habría permitido no tener este nivel de violencia que tenemos nosotros en este momento en el país. No se hizo, fue un esbozo, crearon una serie de organismos, como se crean en Colombia, o sea, nosotros hacemos la ley, establecemos los organismos, pero luego no funcionan. Precluyen sus periodos, precluyen la tarea para la cual fueron, tal como hago el ingreso seguro, una cosa maravillosa que se creó para poder financiar a los pequeños cultivadores, hacer la reconversión de no sembrar maíz, trigo. Yo estuve en el TLC representando a la Universidad del Valle en 7 rondas y lamentablemente lo que vimos allí en el cuarto al lado, donde era un proyecto de política pública para crear desarrollo de empleo en lo rural, no se dio porque la plata se fue para otro lado, aunque no se haya robado un solo peso el doctor Uribe, Uribe chiquito. Entonces, esa es lo que estamos viendo. Tenemos todo el andamiaje normativo, tenemos toda la institucionalidad, pero esa
hacia adentro no funciona lo institucional, ¿cierto? Entonces yo creo, profesor Mario, que ahí tenemos una fuente muy clara de por qué no tenemos paz en Colombia y no vamos a tener por mucho tiempo. Pero yo me resisto y creo que sí tenemos que luchar mucho por la paz. Me resisto a que nosotros no hagamos nada, me resisto a que nos quedemos callados, me resisto a que sigamos haciendo el juego de que pues como que vamos para la paz, pero no vamos. No, creo que estos escenarios son muy importantes en las universidades, así vengan 5, 10, 15, 20, no importa. La tarea es que todos lo podamos discutir, conocer muy bien, porque hay muchos imaginarios hacia afuera sobre la JEP. El ataque a la JEP ha sido muy violento. Los intereses, yo diría, profesores que me acompañan en la mesa, que los problemas que tenemos en la JEP, en la justicia transicional, no son derivados del conflicto, como usted lo ha dicho, son derivados de las fuerzas políticas en este país. O sea, un encoñamiento y una lucha política entre izquierda y derecha nos tiene a nosotros con una jurisdicción importantísima para conocer la verdad, para hacer memoria, para no repetir, que no puede operar, está operando, pero contra viento y marea está operando. Contra viento y marea está sacando a la luz muchas cosas. Entonces, no me asuste, usted me está amenazando, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, para concluir, pienso que el sistema como tal, repetirles a ustedes para que quede como en el imaginario de ustedes, que lo importante de la jurisdicción restaurativa, esa justicia transicional, es que es una justicia que tenemos que aprovechar, tiene un periodo de tiempo especificado, precluye en el tiempo, es fatal su vencimiento, no se puede hacer nada, está contemplado dentro de los acuerdos, es una justicia integrada por jueces que no eran de la rama judicial, muy importante, tenemos un gran problema de corrupción en la rama judicial, triste lo que ha pasado con el cartel de la toga, pero el cartel de la toga es el iceberg de muchas cosas a nivel de la justicia. Allí se nombraron personas independientes, académicos de muchas regiones. Pienso que por fin vimos pluralidad en la rama judicial, aunque no es de la rama judicial, donde tenemos jueces de todas las regiones de Colombia. De Cali tenemos 3 jueces maravillosos que fueron designados, vinculados algunos a esta universidad, como la doctora Diana Quintero, como la doctora Balanta de la Universidad de San Buenaventura, de la Universidad Libre, el doctor, bueno, lo quiero mucho, lo adoro, se me escapó el nombre en este momento. Entonces, es un lujo que tengamos nosotros representatividad del Valle del Cauca en la JEP, ¿sí? Esas personas no tienen la calidad de jueces ordinarios, ni son empleados públicos, son servidores públicos, no están sometidos a la tiranía del Poder Judicial, que es una tiranía del Consejo Superior de la Judicatura, que es un esperpento en la rama judicial, a quien he criticado mucho de que no debe existir, porque es una fase eminentemente técnica, de manejo de poder, de cuotas, para manejar todo lo que es el sistema de juzgados. La JEP está por fuera de eso. Se tiene su propio reglamento, su propia autonomía, eso también es muy importante. Y por último, tiene una veeduría internacional. Yo pienso que a Colombia y al proceso, como usted, lo salva lo internacional. Lo salvan los organismos internacionales que dan los informes del estado en que estamos en Colombia. Lo salvan realmente ese reconocimiento internacional que tiene la JEP y que tiene el proceso de paz a partir del presidente Santos, que aunque podamos pensar de él lo que queramos, pero creo que dio un gran paso en este país y sigue dándolo, defendiendo y mostrando el daño que le hace el narcotráfico al proceso de paz. Sigue siendo uno de los elementos dañinos que está dentro de los acuerdos de La Habana, pero pienso que ese crimen transnacional es muy difícil de combatir y creo que ahí tenemos nosotros que como país pues trabajar en ello. Bueno, creo que ya estoy en el tiempo, muchas gracias y hay que defender la JEP por encima de todo. Bueno, buen día. En primer lugar, gracias al Grupo Praxis por invitarme y particularmente Onassis. Debo decir que me siento un tanto extraño porque por lo general cuando asisto a este tipo de eventos, lo usual es que uno lleve un texto y se eche un discurso y lea algo y haya citas y tal, y pues en esta ocasión no procedo así. De hecho no tengo tanto que decir como sí que mostrar, ¿sí? El trabajo que voy a presentar es el fruto de un desarrollo que aún no concluyo dentro de una de las
becas, convocatorias de investigación y creación de aquí de la Universidad del Valle. Voy a contar brevemente, digamos, algunos de sus presupuestos y luego lo que voy a hacer es proyectarlo. Enseguida me retiro de acá si hace falta. Sí, sí. Porque igual solo voy a contar algo y luego lo pongo en funcionamiento, porque lo que quiero sobre todo es mostrarlo. En ese orden de ideas, quiero recoger 2 o 3 expresiones de las personas que me han antecedido, por ejemplo, el profesor Perea, cuando hacía la introducción a su intervención, señalaba varios puntos, entre ellos uno que tiene que ver con identidad, cuando se formula la pregunta por la verdad, ¿sí? Cómo nos representamos, ¿sí? Tiene que ver con representaciones, cómo construimos relatos, ¿sí? Cómo nos ponemos en escena, decía usted. Hay otra de las frases que recogí de su intervención que dice: nuestras categorías de representación se reducen al conflicto armado. Y tú, perdón, no recuerdo tu nombre, Sofía, ha hecho alusión a una serie de conceptos de Benjamin, entre ellos el de constelación. Apelo, digamos, en este momento metodológicamente a utilizar algunas de las ideas que me han antecedido, porque lo que yo he procurado, a diferencia de otros trabajos en los que me he metido, en este que les voy a presentar es no tanto a escribir, no tanto a decir, sino a tratar de motivar algún tipo de pensamiento con las imágenes. En ese orden de ideas me he apropiado de ideas y me he apropiado de imágenes. Son pocas de las imágenes que hay allí las que yo he producido. Si acaso habrá, no sé, 8 o 10 fotografías que yo produje, que fueron a unas suertes de lápidas que hay en el Parque Monumento del municipio de Trujillo, a todas las personas que digamos, se honra allí su memoria. Hice algunas fotografías y las incorporé allí. Las demás imágenes que dentro del desarrollo del proyecto sumaron, yo creo que pudieron ser unas 14.000 imágenes, porque proceden de tres orígenes, de 3 fuentes. Una es Google Imágenes. Me ha interesado pensar Google Imágenes, que es una herramienta que nosotros usamos constantemente como una herramienta de memoria, como una herramienta en la cual se construyen unas narrativas sobre el conflicto armado. Entonces, metodológicamente lo que hicimos fue, yo invité a un colega, vamos a trabajar esto, vamos a pensar a partir de nuestra memoria cuáles son las palabras que nosotros recordamos como asociadas al conflicto, y a partir de esas palabras vamos a hacer una búsqueda y a descargar imágenes de Google. Fueron alrededor de, en un primer momento, unas 70, 75 palabras, y luego le dije, en la fotografía y en general en la imagen, por eso lo de la referencia, lo de la reducción de las imágenes, hablamos del dentro y el fuera de campo, del dentro y el fuera de cuadro, ¿sí? ¿Qué tiene que ver la palma de aceite con el conflicto armado? Generalmente cuando se piensa en imagen y se piensa en el conflicto armado, pensamos en los trajes color oliva, en el camuflado, en el fusil, y se nos olvida que hay otras cosas que también atraviesan el conflicto armado y que no se asocian directamente con ello. Entonces vamos a pensar fuera del cuadro, de lo que habitualmente nosotros consideramos como la imagen del conflicto armado, qué otras categorías pueden hacer parte del conflicto armado pero que están fuera del cuadro, y vamos también a rastrearlas en Google y vamos a descargarlas. Total, descargamos alrededor de unas 10.000 fotografías de Google. Luego yo lo que me di fue un trabajo de análisis, de catalogación. Allí empiezo a aplicar, digamos, un poco a apropiarme de concepciones como la imagen dialéctica, la concepción de constelación, un poco el pensamiento de la estética negativa de Adorno, etcétera, etcétera, que los utilizo, me apropio de ellos para asociar, relacionar imágenes, que finalmente lo que vamos a ver, el proyecto se llama Caleidoscopio, es una serie de constelaciones. Entonces, ese es un punto, digamos, del origen de las imágenes. Segundo punto, me voy a lugares donde víctimas del conflicto tienen sus propias imágenes, las imágenes que han producido o las imágenes que se han apropiado. Entonces estuve en un municipio de Antioquia, que es Granada, muy conocido por su salón, por todas las imágenes que ha producido. También estuve en el municipio de San Luis, en Antioquia, donde hice algunas fotografías en el cementerio de los NNs que ha producido
el conflicto armado, estuve en Trujillo, al que ya he hecho referencia, y estuve en el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde recogí, me cedió el Centro Nacional de Memoria, fotografías de 3 fondos que tienen ellos, catalogadas como fotografías de víctimas. Me atuve a lo que me entregaron como fotografías de víctimas, entonces de allí recogí también una serie de fotografías, y el otro punto del cual recogí fotografías fue un seguimiento a distintos eventos asociados con una suerte de cronología del conflicto armado en distintos años. Partí del Bogotazo, 1948, luego 1957, 1959, 60, 61, Operación Marquetalia, cuando encontramos en la prensa que empiezan a emerger noticias de lo que luego se va a reconocer como el ELN, el EPL, paros cívicos de la década del 70, toma de la Embajada de República Dominicana, el asalto, la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Pues ahí armé un panorama a partir de 3 fuentes: reproducciones de prensa, diario El Espectador, diario El País, revista Alternativa, revista Cromos, revista Semana, sectorizado. Entonces cogí todas esas imágenes que proceden de 3 fuentes diferentes. Cuando hacía mi pregunta acerca de esto de los balances, yo utilicé una expresión, digamos, con una filosofía política y estética que he venido explorando más en la línea de Jacques Rancière, ¿sí? La categoría de reparto, y ahí es donde yo trato de juntar estética y política. Pensar el reparto alrededor de la producción de imágenes y de la producción de representaciones del conflicto armado. En las capas urbanas, nosotros hemos estado habituados a consumir, la profesora hacía alusión que yo quizás hablaría de las noticias, no voy a hablar de las noticias, a informarnos o a recibir información a partir de lo que ciertos medios hegemónicos, centralizados, nos muestran, digamos, las narrativas que construyen del conflicto armado. Yo lo que he querido es oponer a esas narrativas otras narrativas, para decir, la memoria y las memorias del conflicto armado no pasan por ahí. La memoria pasa por complejizar esas memorias, y complejizarlas pasa por poner en relación dialéctica, complementaria, fotografías de distintas fuentes. Entonces yo lo que trato de armar con estas constelaciones, que ya hablaré cómo están armadas, es una relación en la cual ese reparto se baraje de una manera diferente. Hay tanto fotografías procedentes de medios hegemónicos, diríamos, de revista Semana, del diario El Espectador, del diario El Colombiano, una que otra por el tema de los derechos de autor de un fotógrafo que, digamos, admiro su trabajo, pero también a mí me genera una suerte de inquietud, y es que, digamos, la memoria visual que se está construyendo del conflicto armado no la vamos tanto a conocer nosotros, y el conflicto armado que se ha mostrado, que se viene mostrando, lo van a conocer otras generaciones. Yo se lo digo a mis estudiantes, nosotros imaginamos lo que imaginamos del Bogotazo no porque lo hayamos vivido, sino por las fotografías que sobreviven al Bogotazo. Y son fotografías claramente atribuibles a unos fotógrafos, Sadi González, Manuel H. Rodríguez, entre otros, con nombre propio. Es decir, es una memoria que tiene nombre propio y que, entre otras cosas, es una memoria que se ha privatizado. Para el desarrollo de este proyecto yo consulté con la revista Semana sobre la posibilidad de adquirir y utilizar algunas fotografías. Y el costo de esas fotografías es muy alto. Entonces es paradójicamente una memoria compartida, pero es una memoria explotada, y es una memoria producida bajo un régimen privado, ¿sí? Entonces ahí hay una serie de contradicciones a ese respecto. Entonces lo que yo estoy tratando de juntar es esta serie de imágenes en ese reparto. Considero ese reparto como una suerte de campo visual, y de campo también en el sentido de Pierre Bourdieu, de campo cultural. ¿Cuáles son las prácticas, los practicantes, los oficiantes de la fotografía que están produciendo esas fotografías, pero simultáneamente cuáles de esas fotografías son las que nosotros reconocemos en la esfera pública? ¿Sí? Hay diversidad de fotógrafos, no obstante, hay unas fotografías que circulan, se institucionalizan y se reconocen como las imágenes del conflicto armado.
Municipio de Granada, me siento a hablar con la gente del municipio de Granada y me lo dice una de las personas que ha estado al frente de todos los procesos de construcción de memoria allí. Esta fotografía de Jesús Abad Colorado es una fotografía para nosotros muy importante, pero es una fotografía que también nos ha hecho de cierta manera mal. ¿A cuál fotografía se refiere? Una fotografía hecha durante la marcha como reacción al carro bomba que las FARC estallaron en ese municipio el día 2 de diciembre, si mal no recuerdo, del año 2000. ¿Qué ocurre? Esa foto se convirtió en un icono, en una sinécdoque del conflicto armado en Granada, desconociendo esa sinécdoque, lo que había ocurrido antes y también lo que ha ocurrido después de ese evento. Entonces lo que ha quedado fijado en la memoria es ese contenido de esa fotografía, que es una fotografía que se reduce a un evento específico, a un actor específico y que excluye cualquier otra referencia a la presencia de otros actores y de otros hechos en ese municipio. Cuando yo confronto esa fotografía con las otras fotografías que han producido víctimas del conflicto en ese municipio, yo observo una narrativa absolutamente distinta. Entonces yo en este trabajo lo que busco poner son imágenes que ellos han construido a esas imágenes que se han convertido como en unos iconos, en unas sinécdoques, en unas metonimias y que operan como activadores de la memoria y que reducen en ese orden de ideas lo que es la visión del conflicto. Para producir esto que les estoy comentando, entonces tuve en cuenta una serie de categorías, Jacques Rancière, algo de Didi Huberman, etcétera, etcétera. Lo junté y eso es lo que vamos a poder ver. Yo de toda esa serie de fotografías hice una serie de clasificaciones y en esas clasificaciones yo lo que traté de pensar es, o de buscar es, no sé si lo hayan logrado, ¿qué podemos ver dentro de lo ya visto que todavía no hayamos reconocido? Eso me llevó a una categorización de las imágenes en las que juego un poco con una lógica diferencial, digamos una suerte de apropiación de una lógica oposicional, y entonces ustedes podrán ver enseguida, hay una serie de categorías en las que yo agrupo las fotografías. Aparecerán categorías como aparatos, aparecerán categorías como mujeres, aparecerán categorías como hombres, aparecerán categorías como cuerpos, como performance, etcétera, etcétera. Y lo que he hecho es tomar todas estas fotografías y en un trabajo interdisciplinar con un amigo y colega que es artista visual y programador, yo le he dicho, vamos a hacer esto, él es el que programa, él es el que genera los algoritmos, y entonces esas fotografías podemos ver que una misma de ellas aparece en distintas categorías. Una sola fotografía la podemos ver enmarcada dentro de las mujeres, pero esa misma fotografía también la podemos ver enmarcada dentro de performance, esa misma fotografía la podemos ver en una categoría que es blanco y negro, para tratar de establecer conexiones entre la imagen y la palabra a partir de los marcos que se van generando. Dentro del producto también van a poder ustedes encontrar, infortunadamente el punto de desarrollo aún no permite que funcione de la manera óptima que yo espero, la pantalla no ayuda mucho, es una pantalla muy pequeña. Van a poder encontrar también una serie de citas, porque literalmente lo que ustedes van a ver aquí es un ensayo tanto es un intento de desarrollar algo, como es un ensayo visual, ¿sí? Entonces van a encontrar una serie de citas en las cuales aparecen referencias a Foucault, referencias a Didi Huberman, referencias a Gonzalo Sánchez, referencias a Daniel Pecot, referencias a una diversidad de autores que han pensado la imagen, la memoria, el conflicto armado, la historia del país, para tratar de leer esas fotografías en unas nuevas relaciones. Aparte de ello, también se pueden encontrar, voy a buscarlo, ¿cuánto tiempo llevo, Nasís? Vale, perfecto, tenía previsto 10 y 10. Unas producciones audiovisuales dentro de esas categorías, que son unas piezas muy cortas, entre 2, 4, 5 minutos, en las cuales yo comento en cada pieza una fotografía, tratando de explorar lo que es el dispositivo de la producción de imagen y cómo opera ese dispositivo en distintos momentos. Entonces vamos a verlo. No creo que esto vaya a ser muy útil para los audios que hay allí, pero pues vamos a verlo. Vale.
Entonces sí, hay que apagar la luz y ya. Yo me voy a sentar ahí. Este es un trabajo que realmente lo que invita es a detenerse y a ver su contenido, ¿no? Es un trabajo que requiere tiempo, es un trabajo experimental, se titula Caleidoscopio, como les he dicho, apelando a esta metáfora de las constelaciones y de las figuras que se forman en un caleidoscopio cuando lo giramos y se relacionan imágenes. Es el inicio. Ustedes pueden ver aquí arriba lo que yo he llamado las categorías, que son espacios de agrupación y de asociación de imágenes. La que se activa en color rojo es la que, digamos, queda en el centro. Ustedes pueden ver que tiene una animación en 3D que va girando. La idea es que nosotros nos podamos mover libremente, es una narrativa no lineal, es decir, potencialmente es sin fin. Uno puede hacer sus propios trayectos dentro de las categorías que aparecen. También podrán observar en el plano de lo que aquí se mueve que hay unos puntos que nosotros llamamos nodos. Estos que digamos muestran una actividad diferente contienen producción audiovisual. Todas son producciones audiovisuales, estos nodos titilantes. Vamos a mirar, por ejemplo, esta categoría, manos, que es una categoría que me interesa. Es preguntarnos cómo han sido registradas las manos durante la guerra. ¿Qué hacen las manos durante la guerra? Les he dicho que infortunadamente el desarrollo no nos permite leer en esta proyección lo que aparece en la cita. Cada que entramos a una de estas categorías aparece una entrada conceptual, la voy a leer, dice: en todas las sociedades el cuerpo está inmerso en una serie de redes que le imponen ciertas reglas, obligaciones, límites y prohibiciones. Esto es de Paula Sibilia en un libro del 2009. Entonces nosotros aquí podemos seguir. Esta es una forma de navegación aleatoria. Pueden aparecer fotografías, pueden aparecer otras citas, pueden aparecer las producciones audiovisuales. Esta es una fotografía que yo hago en la cual registro un relato que encuentro en una de las bitácoras, en uno de los cuadernos que hay en el municipio de Granada. ¿Por qué la pongo dentro de manos? Porque esto pasa por la mano, ¿sí? Quizás parezca obvio, pero lo que me parece a mí importante es ver no solo lo que se dice, sino la forma de lo que se dice. La sintaxis y la gramática, lo que indica una forma de exclusión, vuelvo con el reparto, de un derecho básico, como es la educación, como es el aprender a leer y a escribir, y que encuentro aquí yo una representación de esas formas de exclusión que a través de las manos, en este caso una de las víctimas, convierte en un testimonio. Como no tengo ese testimonio en imagen, yo lo que hago es que lo convierto en imagen, ¿sí? Para poner en relación esta imagen con otras imágenes. Sigo pasando. Aquí encontramos otra fotografía. Aquí se formula una asociación, ¿sí? Personaje conocido, la mano en la cintura, la otra mano que cae, detrás de él otras manos en la cintura que sostienen un instrumento, y es un poco la, digamos, racionalidad que va generando esta serie de asociaciones. Vamos a mirar otra categoría. Cierro acá.
Quiero mostrarles. Memoria privada, vamos a mostrar esta que es memoria privada, que es a lo que hacía alusión hace un rato. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en memoria privada? La cita de encabezamiento, esta dice: el aparato no es un medio de comunicación, correspondencia mediante cartas, prensa, radio, teléfono, televisión, etc. Los medios modernos están sometidos al capital y a su temporalidad, ganar tiempo y comprar el tiempo futuro, el crédito. Ustedes saben que todos los fotógrafos, por lo menos los profesionales, esperan recibir el crédito por su publicación. Entonces aquí lo que vamos a encontrar son alusiones a la propiedad de la imagen, propiedad de una imagen que ha sido generada con motivo del conflicto. Esta, por ejemplo, es una reproducción de prensa que yo hago de una polémica que se generó durante la toma de la Embajada de República Dominicana, porque en un momento determinado hubo un fotógrafo que de manera exclusiva pudo acceder a realizar fotografías cuando quien luego se conoció como la Chiqui establecía una negociación con el emisario del gobierno. Es decir, solamente un fotógrafo en ese momento pudo acercarse y tener la exclusiva de las imágenes. Luego se supo que ese era un fotógrafo del gobierno, es decir, un fotógrafo del establecimiento. De suerte que lo único que se produjo, el único registro visual histórico que se produjo en ese momento fue producido desde ese lugar político, desde ese lugar visual, desde ese lugar histórico, excluyendo otras formas posibles de visualización de ese hecho histórico. Aquí dice, lo leo, esta gráfica que al parecer fue tomada en el interior de la residencia desde donde operaron los miembros del M-19 para abrir el túnel que les sirvió para robar 5.700 armas, fue enviada al espectador por el citado movimiento sedicioso, es decir, el M-19 convertido en fotógrafo de sus propios eventos. En ella aparece un individuo no identificado empuñando lo que parece es el fusil que tenía el cura Camilo Torres Restrepo cuando cayó en acción contra el ejército. Lo extraño del caso es que el hombre no está encapuchado. Entonces, como esta fotografía, o mejor, como esta leyenda sobre una fotografía, se encuentran otras durante la toma de Marquetalia, cuando el gobierno de Valencia envía las tropas detrás de eso que luego, digamos, va a coger toda esta fuerza, y es el fotógrafo del espectador desde el helicóptero del ejército el que hace las fotografías, es decir, es el mismo punto de vista del ejército el que está produciendo las imágenes, y es el ejército también el que provee las imágenes al espectador, es decir, son unas imágenes que se producen y circulan por la esfera pública mediadas por una instancia de poder claramente militar. Otra cita, conservar sin elegir no es una tarea de la memoria. Lo que reproducimos, lo que reprochamos a los verdugos hitlerianos y stalinistas no es que retengan ciertos elementos del pasado antes que otros. De nosotros mismos no se puede esperar un procedimiento diferente, sino que se arroguen el derecho de controlar la selección de elementos que deben ser conservados. Es el problema que aplica a cualquier construcción de memoria. Para terminar, porque creo que ya estoy en el límite, quiero solo pasar a otra categoría. Bueno, esta zoológica es cómo han sido registrados los animales en la guerra. ¿Cuál es la presencia de los animales en la guerra en las fotografías? Que tal vez pasa desapercibido cómo han sido utilizados y cómo han padecido los animales la guerra en nuestro país. A ver que no encuentro historia, nombres secretos, tengo que ser acá. Esta es la categoría. Esta categoría recoge todas las producciones audiovisuales. Tiene una entrada como marco. Necesitamos de las imágenes para una crítica de las imágenes. Es lo que yo he dicho, tratar de pensar con las imágenes. O bien, la crítica aparece no solo por medio de las imágenes, sino como imagen.
Y toda la cuestión es, en consecuencia, qué tipo de imagen, si es que se trata de tal cosa, puede aparecer al mismo tiempo como imagen y en tanto que crítica de las imágenes. Esto es aleatorio, no sé cuál va a entrar. Bueno, ahí termino. Esto es solo una presentación corta. Pavesas. Bueno, muy bien. Entonces tenemos 20 minutos para las preguntas y escuchar los comentarios y las respuestas que puedan dar los panelistas. Entonces tiene la palabra el auditorio. Haciendo alusión a la presentación que
hizo la profesora Raquel acerca de esa diferenciación que hace muy bien en términos de la justicia retributiva versus la justicia restaurativa. Tengo una gran inquietud en términos de hace falta el tema de fortalecimiento de las capacidades institucionales, porque digamos las víctimas, más allá de hacer un tema de la no repetición de los hechos, se ha enfocado mucho en la no repetición de los hechos más que en los componentes de verdad y justicia, o de qué manera suturar definitivamente esa herida, llevándolos al pasado, el tema de la memoria, y que ellos vuelvan a creer en la institucionalidad que, digamos, tienen esas organizaciones en el tema del conflicto armado. O sea, cómo hacer, porque ya el balance o esa diferenciación entre la justicia retributiva y la restaurativa está claro, y sabemos que la reparación integral tiene que ver con los componentes de verdad, justicia, no repetición, pero mi inquietud es, más allá, esa justicia transicional se ha enfocado es a la no repetición que a esos componentes de verdad y justicia, y lo que debemos identificar es una falta de fortalecimiento de las capacidades institucionales, de que las víctimas vuelvan a creer en las instituciones, o más bien es un tema de enfocar hacia la verdad, hacia el tema de suturar definitivamente esa herida, que las víctimas vuelvan a ese pasado para poder avanzar y poder perdonar y reconciliar. ¿Hay otra pregunta? Perdón, simplemente como subrayar, lo que pasa es que hay algo que las personas más jóvenes, mucha gente no tiene en cuenta, hay que hacer mucho apego ya con eso. Como usted dijo, que lo que es la importancia del conflicto agrario, o sea, yo creo que es el conflicto medular de la sociedad colombiana, el conflicto agrario, y es necesario que eso tenga claro. Mucha gente que se forma en diferentes disciplinas no lo tiene claro y eso se pierde. O sea, si no hay condiciones, unas condiciones en el campo, no las podrá haber en la ciudad para vivir dignamente. Y ahí está también la soberanía nacional de Colombia. Entonces, me parece muy importante eso, simplemente recalcarlo. Bueno, son tres inquietudes para los tres expositores. En la exposición de Sofía, yo sigo sintiendo que hay un elemento medular, que es el elemento de la redención. Pero me gustaría escuchar un poco más cómo se haría ese paso de la redención en términos teóricos a lo que usted ve con el tema de la memoria, corriendo el peligro, Sofía, de que uno haga un ejercicio de forzar a la filosofía para que responda a esos temas tan coyunturales de la historia, de nuestra historia. A mí eso me parece todavía muy complejo, pero creo que es lícito y posible aventurarse por esos caminos. La segunda inquietud que tengo es algo que la abogada señaló, pero creo, bueno, así la abogada y profesora, ¿cierto? Señaló, y es como esa tensión, una lucha, no sé si usar la palabra política, ¿sí? Por los conceptos, por la justicia, por la memoria y por la paz en Colombia. Es como si en este momento y en unos momentos anteriores, y usted lo dijo, la izquierda y la derecha están sacando el pecho y diciendo esto es el camino. A mí eso me parece bien interesante porque podría contribuir. Y la tercera inquietud es que si bien el profesor
su trabajo versa sobre la imagen, el ejercicio es más teórico, por lo menos lo que de ahí me gustaría ver más, es más teoría a partir de la imagen, y me inquieta el tema de las herramientas con las cuales usted realiza este ejercicio, las herramientas en términos informáticos, esa parte de ese proceso. Pero ¿qué inquietud? ¿De qué tipo es? ¿Conocerla, su funcionalidad? Porque sí, esa parte funcional me llama un poco con ese proceso que hace. Vale. No, el profe Adolfo, había pedido primero. Tal vez un comentario sobre, digamos, como el tema es memoria y el alcance, digamos, yo ayer hacía una pregunta sobre el lugar de nuestro, ¿no? de la academia, de la universidad en este proceso, donde hay, digamos, no tenemos finalmente un relato y una narrativa común, de que si nosotros realmente estamos ayudando a una comprensión de esa complejidad de la que nos hablaba Carlos Mario. Y a propósito, digamos, del tema de la justicia transicional, estando de acuerdo, y digamos, insisto, yo tengo esa visión optimista, positiva de los acuerdos, pero no por eso una visión crítica. ¿Sí? Es decir, tú dijiste algo al comienzo, es decir, ese acuerdo no solamente fue entre élites, sino entre élites desgastadas e impopulares. ¿Qué más impopular? Digámoslo claramente, que el Santos y su gobierno. ¿Qué más impopular que las FARC? ¿Sí? Hicieron una negociación, incluso yo he dicho, y lo puedo decir aquí, digamos, un poco para que seguramente lo debatiremos en otro espacio. Si uno lee ese acuerdo, dice, oiga, ¿y cómo iban a hacer para cumplir ese acuerdo? ¿Con cuál institucionalidad? ¿Sí? ¿Cuál era la institucionalidad que iba a responder por todo lo que hay ahí? Incluso ahí hay repeticiones que tienen que ver con la Constitución del 91. O sea, leyendo mucho uno dice, pero esto no fue lo que dijimos en la Constitución del 91. ¿Sí? Pero bueno, en el tema de la JEP, nosotros entendemos la filosofía del principio, pero es que ese era un conflicto demasiado degradado. Y las aberraciones, claro, uno puede decir, fueron mayores de los paras, incluso de la fuerza pública, pero los otros actores, los que la hicieron en nombre del pueblo y un ideal, oiga, también. ¿Sí? Entonces, obviamente que ese es parte del problema, el tema del consenso, del acuerdo, ¿sí? Cómo llegar a eso para que sea aceptable. Y ahí la JEP va a tener que hacer algo, porque hasta ahora, sinceramente, pues dime, ¿qué es lo que ha hecho realmente importante la JEP? Digamos que la JEP tiene que legitimarse en producir, digamos, ayudar a propósito de memoria, de reelaboración, de construcción, de posibilidades de nuevos relatos y también de reconciliación. Tienen que producir algo, pero hasta ahora no es tan contundente, digamos, no es tan claro, no es tan... ¿sí? Y yo no sé si ahí el debate también es sobre los magistrados. Yo tengo una visión, yo estoy con el acuerdo, pero tengo una visión muy crítica de muchos de los elementos. Y entonces es para que lo reflexionemos, porque desde la universidad nosotros tenemos que ayudar a dar más elementos de análisis, porque el gran problema que tenemos es pasar la página hacia la paz, que es lo que hemos dicho. Poder realmente instalarnos en un lenguaje, no solamente en el lenguaje, sino en cómo transformar ese conflicto hacia la construcción de paz en un sentido más polisémico. Bueno, buenas tardes. Tengo como tres preguntas generales. La primera por la profesora Raquel, concordando con el profesor, es claro que hay una justicia restaurativa en el marco de la justicia especial para la paz, pero teniendo en cuenta el contexto que usted nos hablaba al principio, ¿cómo han hecho estos mecanismos el ejercicio de asignar responsabilidades a los altos mandos?
porque la justicia restaurativa no implica necesariamente que no se asignen responsabilidades. Entonces, comparando un poco cómo lo han hecho otros países ese ejercicio, que es lo que se le pide a la JEP en este momento, porque hay un conflicto con la Comisión de la Verdad. Sí, hay que restaurar la memoria, hay que restaurar la verdad, pero para eso hay otro mecanismo, que es la Comisión de la Verdad. En la JEP eso es un insumo, y finalmente para restaurar, para asignar unas responsabilidades en el marco de la justicia. Entonces, ¿cómo hacer ese ejercicio para los altos mandos dentro de la JEP, que es el desafío que tienen dentro de los años que está instaurada esta Justicia Especial para la Paz? En el marco del profesor Manuel, es qué proyecciones tiene lo que nos presentó, todo este proyecto, que es interesante el uso de la imagen en el marco del conflicto y que ha empezado a coger apogeo después de las exposiciones que ha realizado, pero como cuál es la proyección final de esta iniciativa y cómo de pronto trabajaron la necesidad de recuperar esos archivos que en ocasiones se pierden en el conflicto en los territorios más afectados, porque no tienen las condiciones de digitalización, porque no tienen la posibilidad de acceder a que los puedan resguardar en escenarios factibles, es decir, hay una pérdida de la memoria porque no hay condiciones archivísticas. Entonces, estos proyectos pueden contribuir a poder resguardar esa memoria de los territorios. No sé si el proyecto lo ha pensado, si hay una proyección frente al tema y cuál es el acceso a esta plataforma que nos presenta, cómo podemos acceder a ella, bajo qué link o si hay un sistema. Y finalmente a Sofía, hay un tema ahí en el que comprendo que a veces se cogen teorías o marcos teóricos de la filosofía para adaptarnos un poco al sistema o la comprensión de la memoria en Colombia, pero también hay un ejercicio interesante en Colombia sobre el uso que se le hace a la memoria y la disputa sobre la memoria. Entonces, cómo de si el trabajo puede darnos cuenta de cómo han sido esas disputas por las memorias en Colombia, que eso es un tema que de alguna ocasión ha sido un insumo para la violencia en Colombia. Es la manera en que yo interpreto el hecho, justifico un acto violento y por lo tanto hay una espiral de la violencia a través de ese uso de la memoria. Entonces sería interesante mirar si de pronto han vocalizado un poco sobre ese uso de la memoria. ¿Cómo lo haces? Milber. Bueno, pues no sé si iba a preguntar algo similar acerca precisamente de cómo quizás el hecho de que las víctimas legitimaran la violencia podría ser básicamente un productor de más violencia y que estas víctimas se convirtieran en violentos, ¿no? Quería escuchar la opinión de Sofía respecto a eso, es similar a lo que acaba de preguntar el señor. Y otra pregunta era ¿entonces cuál es su nombre? Manuel. Para Manuel, era acerca de también quería escuchar como esa opinión acerca de en esta época 70, 80, donde a falta de una imagen se reemplazaba la narrativa, la descripción del hecho, que inicialmente fue una imagen, pero que no existía esa imagen o que se vetó, pero que es válido, ¿no? Válido para presentar un hecho, que en principio era una imagen, ¿verdad? En comparación con en la época que estamos viviendo, donde hay un exceso de imágenes acerca del conflicto, acerca de la barbarie y demás. O sea, ¿cómo se contrasta eso? ¿O cómo se piensa eso en relación de la memoria, en relación del mismo conflicto? Y de su trabajo. ¿Cómo lo piensa usted desde su trabajo también? Ok, volvemos con el panelista. Bueno, pues... El micrófono. Bueno, el tema de la JEP, pues yo diría que en este momento en el país es un tema de los más difíciles de abordar por sus críticas, por las necesidades que significa, por la importancia de consolidar el acuerdo de paz. O sea, sencillamente, yo tengo un dicho, ¿no? Que todo en la vida pasa por lo jurídico. Desde que nos enamoramos, nos metemos en la grande con lo jurídico por las consecuencias, ¿no? Y hasta que nos morimos, dejamos un problema con las herencias. Entonces, sin hablar pues de los divorcios, ¿no? Que eso es peor, ese es el peor negocio. Entonces, yo digo que la estructura del acuerdo de paz, querramos o no,
tiene una estructura eminentemente jurídica, pero no la justicia, como yo decía, ordinaria, sino jurídica desde el punto de vista de reconocimiento de derechos, desde el punto de vista de reparación de daños. No hay nada más importante en el sistema jurídico de los países, cualquiera que él sea, del sistema anglosajón o el continental europeo, no hay nada más importante que el derecho de la responsabilidad civil. Porque la responsabilidad civil es lo que permite que cuando se causa un daño, se resarce, se repare económicamente. O sea, es la institución más hermosa del derecho civil. Pero, ¿y esa figura jurídica, esa institución jurídica, para qué está? Precisamente para resarcir al dañado, para llevarlo al estado en que estaba antes de que se causara el daño, ¿sí? Por eso se repara normalmente económicamente o en especie. Le quiebran una pierna en un accidente de tránsito, le arreglan la pierna, le ponen la platina, le dan una platica, pero cuando estamos en un proceso de violencia como este, magnificado, no con una víctima o dos, sino con muchas víctimas. Entonces, ese proceso de reparación, de restauración, no es el del derecho civil. Es otro tipo de proceso con medidas, las últimas son las económicas, que no, a la hora de la verdad no importan tanto, pero sí importan otras. En mi sentir, como estudiosa del tema, creo que el principal problema de la justicia restaurativa que el país tiene que hacer es la restauración espiritual, es la restauración emocional, es eso que llamamos los abogados los perjuicios del dolor, ¿cierto? Los perjuicios morales que hoy en día se tasan por el Consejo de Estado, se tasan por la Corte Suprema de Justicia, pero ese perjuicio moral, ese dolor, esa aflicción, esa desazón, esa tristeza, es lo que nos ha convertido como pueblo que ha sufrido esta victimización y estos daños en un escollo para poder adelantar un proceso de paz real y efectivo. Porque como lo decimos, institucionalmente tenemos las figuras, tenemos la justicia, pero eso va más allá, ¿sí? El pueblo colombiano que ha sido golpeado, que es lo rural, porque la guerra, como le decían cuando venían aquí mis amigos de doctorado de España a visitarme, me decían, pero hola, yo pensé que aquí en Cali eso íbamos a tener ahí la guerra, ahí vamos a los guerrilleros, ¿no? En vez de verde, pues saliendo con las botas y nos iban a atacar en el carro, no. Los colombianos de las ciudades tenemos otras violencias, pero no tenemos la violencia del conflicto armado, ¿no es cierto? Entonces, uno de los escollos más grandes para cualquier proceso de conciliación y reconciliación es esa aflicción, ese dolor, el prejuicio moral que han sufrido. Si ese prejuicio moral no se restaura a través de la Comisión de la Verdad, donde estábamos hablando hace un rato, que se va a expirar los plazos para conocer la verdad, donde esa verdad no se quiere conocer realmente, donde hay terceros involucrados que han perjudicado el avance del proceso de paz, de la justicia de paz. Entonces, mientras que eso no se haga, profesor Mario y mis colegas aquí, creo que es muy difícil que Colombia pueda tener un verdadero proceso de sanación, de recuperación, porque todos los procesos pasan y todos los conflictos pasan por tener unas etapas, un escalamiento del conflicto, una etapa de negociación, una resolución del conflicto, unos acuerdos, ¿sí? Y eso hace parte de nuestra construcción de nación. Nuestra construcción de nación es muy débil y seguirá siendo débil, ¿sí? Porque realmente no tenemos esos procesos reales. Pero bueno, es que tenemos unos ejemplos fatales. El ejemplo de la Guerra Civil Española y de la etapa del franquismo es el peor ejemplo para las sociedades latinoamericanas. Perdón y olvido absoluto. Ni siquiera recuperación de las víctimas, ni siquiera de la memoria, ¿sí? Dominada obviamente por la corona, ¿cierto? Y los partidos pues de derecha. Entonces, donde ni siquiera aquí hemos avanzado. Yo considero que frente al proceso de España, al proceso de Portugal, es que esto no es de Colombia solamente, es que esto ha sido de muchísimos, el proceso de Argentina, de Chile, ¿sí? Entonces, nosotros creo que tenemos que avanzar más. Y esa pedagogía, decíamos en alguna de las preguntas, ¿qué hace la universidad? Yo creo que la universidad y esta Universidad del Valle tenemos un programa de paz donde creemos que la pedagogía hacia ofensores y hacia víctimas debe ser muy fuerte. Y debemos de trabajar muchísimo, no sé, en la escuela de psicología, no sé,
todas las áreas, la filosofía, que nos permite como entender, indagar, mirar con los teóricos, cómo poder realmente, primero decir la verdad, segundo reconocer tu pregunta, ¿sí? Claro, lo institucional está allí, pero yo creo que el Estado colombiano tendría que hacer un proceso muy fuerte como lo hizo África en un momento dado, cuando inició el proceso del apartheid, ¿cierto? Iniciar a hacer esos procesos colectivos de recuperación de la memoria y de pedir perdón para poder sanar y restaurarnos, si no, no hay nada. El cómo y el qué, cómo ocurrió y qué ocurrió. Todos queremos saber cuando un pariente nuestro muere, ¿cierto? Así sea que muere en la cama, ¿cómo murió y por qué? ¿Sí? ¿Qué fue lo último? ¿Qué hizo? ¿Por qué? ¿Qué le dolió? Es que eso hay que hacerlo, porque somos humanos, nos diferenciamos de otros, pues somos la especie humana, de ahí que los derechos humanos sean universales. Acompañado de eso, si no tenemos desarrollo territorial en lo rural, no tendremos paz. Si no hay desarrollo territorial, en las zonas de conflicto no hay paz. ¿Sí? No la hay, porque es que el desarrollo territorial, miren, ayer sustentaron una tesis doctoral en mi facultad sobre el desarrollo rural, industrial y agrario, y es fatal los datos que se dan, como a partir de las firmas de los TLCs, sobre el tema sobre el cual yo he escrito mucho, porque estuve pues, en 7 rondas que estuve, obviamente los TLCs han sido fatales para nuestro país. Nosotros no podemos competir con la economía americana ni con la europea, tenemos una economía de complementación y mostraba la tesis ayer de uno de nuestros estudiantes dirigidos de nuestra facultad, cómo descendió totalmente la industrialización y cómo la producción agraria desapareció por los cultivos de la coca y de la marihuana, sobre todo la coca. Entonces, tenemos en vilo la seguridad alimentaria, tenemos en vilo la soberanía del país. Estamos dominados ya no por carteles colombianos, sino por carteles transnacionales, brasileños, mexicanos, y en las zonas territoriales de conflicto hacen presencia, ya son otras personas de otras nacionalidades. Tumaco es una expresión terrible donde yo de niña, porque yo soy del Pacífico, yo soy de Buenaventura, quiero mucho el Pacífico y me duele que donde yo iba a vacaciones en Tumaco ya no se puede ir porque es totalmente tomado por los actores, no del conflicto armado, los actores del narcotráfico, ¿sí? Iba a Raposo de niña, Yurumangui, bueno, muchas partes, ¿no? Que es que ya no puedo llegar sino escasamente hasta Juan Chaco, a ver las ballenas, ya no puedo ir más allá, porque ya es territorio de otros, ¿sí? Entonces el desarrollo territorial, si no lo tenemos, no podemos tener la paz estable y duradera. Yo creo que tenemos que darnos la pela, reconocer las cosas, decirlas como son, no con eufemismo, ¿cierto? De que es que somos un país violento, que somos no sé qué, no, es que no tenemos desarrollo, nuestra clase política no le importa, a nuestros empresarios tampoco, son los primeros que se apropiaron del territorio para llevar la palma africana. Sí, los llanos orientales se llenaron de palma africana, lo decía aquí el profe, precisamente la gente, ¿qué desarrollo? ¿Qué tan bonito? Ay, gracias, el desarrollo. No, era una expansión territorial con cultivos para ellos y para poder vincular allí otro tipo de cultivos. Hay una tensión, claro, entre la política y lo que se espera de la paz. Yo le decía como pregunta al profe Mario, la clase política quiere ser ascéptica con el tema de paz, no quieren meterse porque no venden, no los votan, ¿cierto? Porque nos han polarizado entre los buenos y los malos, los que estamos a favor de la paz, somos malos, somos comunistas, somos guerrilleros, ¿cierto? Y los que están por la paz son empresarios, son dignísimos, todo esto que ustedes quieran. Bueno, mi sobrina me dijo un día, tía, estudiante del colegio americano, tía, ¿tú también eres guerrillera? Yo le dije, ¿por qué? ¿Me viste con botas? ¿O cómo me viste? Me dijo, tía, es que tú eres de la Universidad del Valle, ya todos son guerrilleros. Porque ellos andan hablando de la paz a toda hora. Le dije, ¿quién te dijo eso? Mis profesores del colegio. Ah, entonces, ¿qué esperamos nosotros? Una guerra que en las propias familias te miran mal, una niña de 12 años, y ya ve la tía como peligrosa, ¿sí? Le dije, te voy a traer una granada de las que yo tengo, le compré unas granadas de fruta para que las comiera. Entonces, tenemos que legitimar la JEP, ¿cierto? Miren, tiene muchos enemigos, miren, tiene muchas fallas, sí, lo decía Adolfo. Hay una crisis en la elección de jueces de la JEP, claro, ahí también intervino la política, intervinieron muchos interesados. Ustedes vieron una magistrada que era de la justicia penal militar, camuflada y metida, pues, y toda la cosa. Hay muchas cosas, pero es que nada es perfecto. Tenemos que convivir con eso, tenemos que hacerlo mejor. Creo que la tarea es legitimarla, los que tenemos capacidad, conocimiento sobre ella, ¿cierto? Y obviamente recuperar el sentido de justicia y credibilidad sobre la JEP, porque es la herramienta que tenemos
de alcance internacional, es la herramienta que tenemos con veeduría internacional y que pues ha tenido un relativo éxito en otros países y por qué nosotros no. Tenemos que continuar en este ejercicio. Y la academia, pues la llamada a hacer ese proceso. Yo invito a que los que son profesores en universidades privadas, pues lleven ese mensaje. Las universidades privadas, si miramos a Cali, eso es como alergia. Una o dos, pues que sí le apuestan un poquito, pero eso no, como que oso, pues hablar de la paz. Creo que es una tarea de todos y en nuestros hogares, en nuestras casas. Yo digo a mis estudiantes de dicto introducción al derecho, hablen con sus papás, hablen con sus tíos, en la cuadra, reúnanse con los vecinos, cuéntenle qué es esto, porque es una tarea de todos. Gracias. Bueno, en respuesta a las preguntas, nosotros somos lenguaje. Nosotros somos, y quiero comenzar con, todo acto némico es un acto político y debe manifestarse. Manifestarse desde el lenguaje jurídico o desde la apreciación estética. Pero hay una representatividad némica de la memoria en el lenguaje. El lenguaje no es solo el descifrar el código alfanumérico. El compañero lo evidenció acá. Lo estamos mostrando en la necesidad de elevar voces y decir esto es lo que es, ¿sí? En ese sentido, y hablando en temas de lenguaje, ¿por qué hablar de redención y memoria? Recordemos que redención viene del latín redemptor, redemptoris, rescatar. Yo rescato algo que se me perdió. Lo que pasa es que las disputas por las memorias o por la memoria, como se diga en Colombia, ha pasado por un abuso de la memoria, como diría Elizabeth Yelling. Entonces hemos abusado de los estados némicos. Entonces yo rememoro y me acuerdo y digo, ay, mi perrito, ay, Homero que me está esperando en la casa, mi gato. No es el mismo ejercicio político de decir, a mi papá lo mataron, ¿sí? Pero el acto de manifestar ya me hace un acto político. Poder decirlo, poder expresarlo. Y nosotros hemos hablado de ayer y hoy, a mí me encanta, y yo le decía al profe Onassis eso, que siguiera su intuición ayer, porque nosotros hablamos de relatos, de narrativa, de narrativas, de sentido, de polisemia. Eso es lenguaje, pero nuestro lenguaje está tan naturalizantemente bélico, entonces, no, profe, yo me voy a blindar para yo no poder blindarse, ¿sí? Entonces nosotros naturalizamos el ejercicio bélico en nuestro lenguaje, ¿sí? Y no nos damos cuenta. Y esa es la lógica que reproducimos. Por eso no hay pedagogía. Y por eso la comisión de memoria y todos podemos decir, hagamos. Pero mientras nosotros mantengamos en nuestro lenguaje lo bélico, no podemos hablar de memoria o de redención, porque cada mes estamos rescatando agresión. Me perdonan por mi lenguaje coloquial. Legalícenla. Por supuesto que hay que legalizarla. Legalízalo. Está pasando por un ámbito jurídico. Lo privado se ha puesto público. Rancière. La política estética y la estética de la política. Y sin embargo, confundimos el acto némico por ese mismo ejercicio del afán lingüístico, del hablar por hablar. ¿Cuál es mi compromiso? Yo lo intento por lo menos, desmilitarizar el lenguaje. Ese es mi grano, como maestra, porque lo académico se aprende, pero narrar el relato, lo que digo, la fotografía, lo que no digo, lo que está detrás, hay que manifestar. La mudez nos está acabando, nos están enmudeciendo, a los maestros nos están enmudeciendo. Pero también a Colombia la están enmudeciendo. Por eso todo acto némico es un acto político. Manifestémonos alrededor de rescatar esa posibilidad de hacer otra cosa. Yo me puse hoy mi camiseta de Nietzsche, del grupo Nietzsche, y es jugar con el lenguaje,
Yo creo que ese es el llamado que hace Benjamin, y a construir un corpus lingüístico que me permita hablar de justicia, hablar de política, hablar de estética, hablar de redención, y ahí sí nos podríamos poner todos de acuerdo cuando hablamos de memoria, porque la estamos confundiendo, hemos abusado tanto, entonces todos somos víctimas y me perdonan, pero numeral Me Too, entonces todo es la inmediatez, el shock de la memoria, ¿cierto? Y como diría Benjamin, perdemos el aura, perdemos la mirada y esa aura que está dentro de lo jurídico, lo político, lo estético, lo económico. ¿Y qué pasaría si retomamos o retornamos? ¿Y qué pasaría si nuestro lenguaje estético, jurídico, económico cambiase? Yo no sé, es una suposición y es por donde voy indagando a ver qué está pasando. Hay una obra muy bonita en Perú que se llama Rosa Cuchillo. La Guerra Fría de Perú, yo le llamo Guerra Fría, las mujeres, para que no fueran violadas, aparece en una película que se llama Teta Asustada. Las mujeres se metían tubérculos en la vagina para que no las violaran. Rosa Cuchillo, que es un performance peruano, habla precisamente de la transgresión corporal y cómo las mujeres violentaban su cuerpo para que su cuerpo no fuera violentado. Esa es una forma de lenguaje. Y es una forma, no les estoy diciendo, bueno, metámonos tubérculos por la vagina, no, ¿sí? Pero la forma de resistencia política de la memoria, y cierro con esto, es el lenguaje. Bueno, yo voy a intentar dar respuesta a los comentarios. La primera inquietud que me dirigen, sí he entendido, ¿no? Sí he entendido. Que es un ejercicio más teórico que de la imagen, sí he entendido. Pareciera que partiéramos de dos principios opuestos. Pero sin pretender. Sí. Me hace recordar a Platón, ¿no? O sea, se proscribe la imagen y entra el logos, la palabra, cuando no creo que haya tal dicotomía. Y justamente lo que se trata es de promover un pensamiento con imágenes. Y cuando se piensa, pues acude la imagen y acude la palabra, o acude la palabra o acude la imagen, o las dos cosas juntas. Y aquí lo que trato justamente de hacer esa convergencia, que lleguen las palabras y que lleguen las imágenes, que las palabras convoquen las imágenes y que un poco algunas imágenes convoquen algunas palabras, que es lo que hago con las citas y con la organización. Finalmente, yo diría, lo que se propone es un ejercicio de reflexión con la imagen y a partir de la imagen, de suerte que no me muevo en esa dicotomía. Ahora bien, hay una segunda inquietud que tiene que ver con las herramientas y su funcionalidad y que yo relaciono con los usuarios de la plataforma. ¿Quiénes serían los usuarios de la plataforma? Que tiene que ver también con la pregunta tuya sobre la proyección del proyecto. Es un tipo de propuesta de carácter experimental, es un tipo de propuesta anclada a una serie de conceptos y en ese orden de ideas yo la adscribo a un campo de creación, a un campo artístico, a un campo cultural que exige, lo he dicho aquí, solo hago una muestra, exige tiempo, exige unos conocimientos, se medirá. Quizás haya una paradoja entre pensar la memoria y hay una suerte de exclusión. No se trata de pensar una memoria abierta y para todos. No creo que eso sea fácil de conseguir, si es que es posible conseguirlo. En ese orden de ideas, como se trata de una producción comunicativa también y estética, yo segmento una audiencia. La audiencia que yo creo que es la potencial de esto es una audiencia relacionada, familiarizada con cierto tipo de códigos. Ahora bien, yo adquiero un compromiso con, sobre todo las personas, más que las instituciones, que me proporcionan material. Tiene que ver con la circulación. Mi compromiso es ir a los lugares donde me han entregado material, hacer unas presentaciones y
facilitarles a ellos los medios para que a sus desarrollos web, a sus páginas de Facebook, a sus páginas de internet, etcétera, puedan tener un link, puedan tener linkeado este proyecto, ¿sí? Tiene que ver con lo que tú me has preguntado. Segundo punto, con esto de la ampliación y el acceso a otros materiales. Hay una serie de condiciones materiales, sobre todo, que limitan. Entonces, se desarrolla con unos recursos que obtengo a través de una convocatoria de la universidad. Son unos recursos finitos, unos recursos que no me permiten moverme por todo el país. Otra razón, he querido ir a algunas regiones, pero como están las cosas yo no me atrevo. No voy a ir, ¿sí? He querido ir a los Montes de María, he querido ir a Tumaco, he querido ir a Los Llanos. Recuerda lo que le pasó hace aproximadamente 2 meses a un cineasta en los Llanos Orientales. Entonces hay unas condiciones también de un conflicto transformándose vivo, y es una de las condiciones bajo las cuales se produce memoria. ¿Cómo producir memoria durante un conflicto que no sea cerrado? Es una de las problemáticas que nosotros atravesamos. Entonces, intenciones hay, pero las condiciones lo limitan. En respuesta a eso, lo que yo pretendo es, en eventos como este, el proyecto aún no está, digamos, no está concluido para yo hacer una gran presentación de él. Lo que he aprovechado son invitaciones como la de Onassis, el año pasado en el Festival de Cine de Cali, a unos eventos muy particulares, y entonces en este tipo de espacios lo que he ido es mostrando el proyecto, para que distintas personas que tengan interés en él sepan de su existencia. En este momento no está alojado en el que será el dominio definitivo, porque sigue... No. Hay una página web, que es la que acabo que es la página particular del amigo con el que estoy trabajando. Porque entre otras cosas, desarrollarlo desde los propios servidores de la universidad es todo un problema burocrático y tecnológico. Tú que hablabas de la funcionalidad. Entonces, España pida permisos restringidos, los servidores, se cayó la red. Sí, claro, y eso ya lo hice con otro proyecto, y entonces cada año me toca sacar 500.000 pesos de mi bolsillo, y pues ya llevo 4 años y yo no voy a pagar más de mi bolsillo la sostenibilidad de esto cuando se trata de un proyecto de la universidad. O sea, hay una serie de condiciones que siempre tienes que estar, digamos, moviéndote dentro de todas esas variables que no tendrían por qué saberlo los usuarios, pero ya que me lo preguntan en un espacio de estos, se tiene que decir. Lo de la funcionalidad tiene que ver justamente con los usuarios y con el desarrollo. En la presentación que hice, cuando Brasil me pasó el ordenador, no aparecía la intro, que es donde hay una información, algo de lo que yo alcancé a comentarles, donde se da una descripción de lo que es el proyecto, ¿sí? Ya creo que Onassis habías avanzado un paso, y entonces en ese paso que avanzó Onassis no alcanzamos a ver algo, y lo que se trata allí es de entregar una información a los usuarios para que se sitúen en el tipo de proyecto y lo que se ofrece. Ahora, de mi parte ha sido una suerte de discusión permanente con el amigo que me ayuda en el desarrollo tecnológico de la plataforma, porque él es artista visual, y entonces él tiene una postura, y yo le insisto, se necesita que los usuarios tengan un poco más de información, que no sea solamente de una manera intuitiva, porque de lo contrario también se convierte en una experiencia tan hermética que no alcanzas a ubicarte en ella. Entonces ahí ha habido una tensión y hace parte de esos desarrollos. Sobre la última inquietud, que tiene que ver con cuando, digamos, no existía el desarrollo de las tecnologías que permitían la producción de imágenes. Tú hablabas de la década del 80, yo me voy más atrás, década del 50, década del 60, que fue una de las inquietudes que yo encontré cuando me fui a hacer revisión de prensa, ¿no? Cuando, que no sé si ustedes hayan formulado la pregunta, ¿cuándo se puede hablar de fotógrafos de guerra profesionales en Colombia? ¿Sí? Digamos, es una profesión que emerge gracias a la guerra. La guerra tiene una economía, la guerra también tiene una forma. La guerra genera unas formas de industria cultural, y no lo digo en el sentido de la economía naranja, ¿sí? No lo digo en el sentido de la economía naranja, es decir,
Hay congresos dedicados a hablar de la guerra y se le paga a los conferencistas para que hablen de la guerra, y hay publicaciones sobre la guerra. Eso genera otra economía. Es decir, yo a veces siento vergüenza porque soy una suerte de sanguijuela, que mi discurso se nutre de la sangre que han producido otros. Sí, no sé si se han detenido a pensar en esa dimensión de la economía de la guerra. Entonces, los fotógrafos de guerra, la pregunta es ¿cuándo se podría decir que aparece como una actividad profesional diferenciada de otros tipos de fotógrafos de prensa en el país? La hipótesis mía es más o menos la década del 90. Esa es mi hipótesis. Lo cual no quiere decir que antes no hubiera fotografías del conflicto. Lo que pasa es que antes había fotógrafos que se ocupaban tanto de los cócteles, tanto de los reinados, tanto de como de eso. Y predominaban, sobre todo en las décadas del 60 y el 70, fotografías que hoy diríamos están asociadas al conflicto, pero cuando había acontecimientos en el ámbito urbano, ¿sí? Petardos, estallidos, sobre todo en Bogotá, algunas cosas por acá. Sí, algunos eventos, digamos que podríamos reconocer en diarios regionales, Diario de Occidente, asociados a esa serie de masacres tan brutales en el norte del Valle, en Caicedonia, en Sevilla y tal. Ahí aparece algo, pero no son fotógrafos especializados en la guerra, como sí podemos decirlo hoy de fotógrafos como Jesús Abad Colorado, Natalia Botero, Albeiro Lopera, que son los que yo digo que han venido construyendo la memoria visual del conflicto, porque son los que predominan. Jesús Abad Colorado, pues qué voy a decir, ¿no? Acaba de pasar una exposición que de hecho fue ampliado el tiempo, iba a cerrar en enero, se extendió hasta abril, abrió en noviembre en Bogotá, una gran exposición, cerca de 600 fotografías, un documental que le hacen, se transmite primero en salas grandes, luego está en Caracol, ahora se puede ver en Netflix. Digamos, hay todo un establecimiento de una mirada sobre la guerra, que a mí me interesa mirar esas otras formas de ver la guerra. Entonces, cuando tú preguntas por esto, en efecto, de hecho yo le hago reproducciones a algunas notas de prensa donde la imagen es una imagen lingüística, son descripciones, y eso me conduce a una relación temporal que es ausencia de imagen, exceso de imagen. Diríamos, hoy aparecemos en el exceso. Hace 50 años estábamos digamos, en la precariedad, en la ausencia o en una poca imagen comparativamente hablando sobre hoy. ¿Cómo lo pienso? ¿Cuál es mi postura? Repito, en el lugar en el que yo me estoy situando, relación estética-política, los marcos en los que yo me ubico para pensar y tratar de motivar algún pensamiento con esto, se me ocurren 2 o 3 ideas, muy en la línea de algunos encuentros en algunas obras de Jacques Rancière. Me parece y puede ser, digamos, contestado esto por aparecer de algún modo como elitista. Mirar de otro modo, realizar otras operaciones, es lo que yo intento con esto, ¿sí? Mirar de otro modo, realizar otras operaciones. Cuando yo formulo una narrativa en la que aparece una imagen de un relato con errores ortográficos, con problemas gramaticales, y enseguida aparece una fotografía de Vicente Castaño, la relación está por construirse, ¿sí? ¿Qué es lo que una cosa ha potenciado? ¿Qué es lo que ha excluido una cosa y ha producido la otra? ¿Sí? Vicente Castaño, toda la casa Castaño, Mancuso, toda la historia que hay de ellos, la presencia de Mancuso y de los paramilitares en el Congreso de la República, versus la exclusión histórica a la que podemos nosotros decir se encuentra representada en ese testimonio de una mujer, solo de una mujer. Ausencia de imagen, abundancia de imagen, mirar de otro modo, realizar otras operaciones. Creo que no se trate tanto de crear nuevas imágenes hay muchas. Quizás, y ahí viene, digo, la identificación con algunas ideas de Rancière, es con lo existente formular otras mezclas. Por eso decía yo al inicio que lo que hago son apropiaciones, ¿sí? Me apropio de ideas, me apropio de imágenes y junto cosas. Muy en la línea, digamos, de lo que se está produciendo en el arte, en el cine documental, con el material de archivo, con el remontaje fotográfico, etcétera, etcétera, que por lo demás no tiene absolutamente nada de nuevo. Digamos, David Barbier lo hizo Bertolt Brecht,
Ya Benjamin lo pensaban los dadaístas, lo hacían los dadaístas, no tiene absolutamente nada de nuevo. Digamos, la novedad es en el contexto nuestro. Entonces, realizar otras apropiaciones y una suerte de ampliación, ¿sí? Esa suerte de ampliación tiene justamente que ver con ir a estos lugares como Trujillo, como Granada, como San Luis. Venga, ustedes qué imágenes tienen, me las pueden facilitar. Yo pongo a circular esto por otro lado para ponerlas con otras imágenes. Y hay otra fórmula, quizás relacionada con esto último que estaba diciendo de otras formas de mirar, es la imaginación. Es la imaginación. Yo se lo planteo a mis estudiantes en la Escuela de Comunicación Social. Quieren hacer unos trabajos fotográficos, unos trabajos documentales sobre el pasado. ¿Qué hacemos cuando tenemos que producir un discurso con imágenes y no tenemos imágenes? No sé si alguno aquí lo conozca, quizás sí. Yo recomiendo una película documental bellísima de un documentalista radicado en Francia y de origen camboyano, que es Riti Pan. Se llama La imagen que falta, l'image qui manque en francés. ¿Sí? Él, durante todo el régimen de los Jemeres Rojos, estuvo recluido en un campo de concentración siendo niño. Su familia fue exterminada allí. Él pudo sobrevivir huyendo con una de sus hermanas. Luego huye por Tailandia y logra ser refugiado político en Francia. Estudia cine en Francia y tiene todo ese pasado encima. ¿Cómo producir imágenes? Va a ser un documental de lo que solo hay una imagen mental, ¿sí? Porque imágenes hay de distintos tipos, ¿no? Hay imágenes oníricas, hay imágenes lingüísticas, hay imágenes fotográficas, hay imágenes gráficas. ¿Cómo producir una película sobre un pasado del que no quedan películas? Y él lo que hace es apelar a la imaginación y construye las imágenes, literalmente, manualmente, físicamente las construye. Hace figuritas de plastilina y de madera que representan a su familia, que representan el campo de concentración, que lo representan a él, y construye una autorrepresentación de ese pasado, de él viviendo ese pasado, lúcida y hermosa, ¿sí? Entonces me parece que la imaginación es un camino. Muchas gracias.